Hablaremos hoy de un poeta chileno de reconocida fama, no solo por el tiempo de vida, que fue mucho, sino también por la calidad de su producción. Esto nos lleva inicialmente a hablar de el tema poesía y poetas. Creo que en Chile una voz poética que destaca de una manera particular es la de Pablo Neruda. En junio de 1924, como lo dice la diapositiva, Pablo Neruda publica 20 poemas de amor y una canción desesperada. Obsérvese que en esa fecha Nicanor Parra tenía apenas 14 años y Neruda ya estaba escribiendo, ya estaba planteando su tema relacionado con el tema del amor. ¿Qué sucede con este libro de Neruda que se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada? Bueno, lo primero que pasa es que el tono romántico sigue presente. El tono romántico de este libro está presente, no en un 100%, yo diría que en un 30% está presente el tono romántico, y la voz lírica del hombre de Isla Negra será escuchada en toda Latinoamérica, como digo acá. Y la impronta romántica que caracterizó a este poemario es más que evidente. Ahora bien, el romanticismo de Neruda es parcial, como le dije, y deviene como consecuencia del sello romántico que habían dejado Víctor Hugo en Francia y Becker en España. Junto a este romanticismo comienza a nacer el amor del poeta por el surrealismo de Breton. Las bellas imágenes retóricas que recorren todo el libro muchas veces tienen un especial aliento vanguardista. Pero Neruda todavía no se compromete con la vanguardia, recién en residencia en la tierra lo haría, y por ahora Neruda comenzaba a recorrer un camino experimental con el cual Nicanor Parra no estará de acuerdo. Eso sería una primera parte a considerar de lo que estamos comentando con ustedes. Hago un paréntesis para recordar que hay en el marco de la literatura chilena hay un nombre olvidado que es Pablo de Roca. Yo no estoy aseverando acá al hablar de Pablo de Roca, dije otro poeta olvidado, Pablo de Roca. No estoy aseverando que sea un poeta de determinada proyección o no, eso no importa. Lo que importa es que él existió en este momento y fue olvidado por la posteridad, o se habla muy poco de él. El poema que tengo acá, para que ustedes lo vean, dice: yo soy como el fracaso total del mundo, oh pueblos, el canto frente a frente al mismo Satanás, dialogo con la ciencia tremenda de los muertos, y mi dolor chorrea de sangre en la ciudad. Aún mis días son restos de enormes muebles viejos. Anoche Dios lloraba entre mundos que van así, mi niña, solos, y tú dices te quiero cuando hablas con tu Pablo sin oírme jamás. El hombre y la mujer tienen olor a tumba. El cuerpo se me cae sobre la tierra bruta, lo mismo que el ataúd rojo del infeliz. Enemigo total, aúllo por los barrios, un espanto más bárbaro, más bárbaro, más bárbaro que el hipo de 100 perros botados a morir. Lo mostré el poema porque evidentemente en este poema sigue dándose el sello romántico y todavía diría yo el sello decadentista más que nada, por los símbolos utilizados, por el manejo de muchos elementos en donde hay un preponderante nihilismo que caracterizó en su momento a Pablo de Roca, que fue el eterno rival de Pablo Neruda, no porque Neruda lo viera como rival, sino que Pablo de Roca veía a Neruda como su rival. Este poema es un ejemplo de cómo el romanticismo pervive y cómo el decadentismo empieza a aparecer a través de una cantidad de imágenes que ustedes podrán observar aquí. Ahora, si vamos a Nicanor Parra, Nicanor Parra nace en 1914 y muere en 2018. De Nicanor Parra hablará el maestro Juan Pablo que nos acompaña hoy.
y la obra del chileno Nicanor Parra es la más notable reacción que se produjo, estoy citando a José Miguel Oviedo en la Historia de la Literatura, que se produjo en nuestra poesía hacia mediados del siglo. Más precisamente es una disidencia, una réplica burlona a sus propuestas. Él denominó antipoesía a su poesía, y esto provoca un vuelco total a nuestro lenguaje poético e impone como elemento principal la disonancia. El impacto que produjo, sumado al que había incorporado Cardenal, cambió el perfil, dice Oviedo, de nuestro lenguaje lírico y abrió las compuertas para que los más jóvenes ensayasen sus variantes de poesía coloquial, narrativa, prosaica y hablada. Hasta aquí Miguel Ángel Oviedo. Evidentemente, Nicanor Parra se entrega a un experimento narrativo en donde el cambio de la situación que se venía dando desde Neruda y desde el propio Pablo Roca que decíamos es más que evidente. Tenemos aquí, por ejemplo, dice el propio Miguel Oviedo que hay un poema que se llama Manifiesto, que es en donde empieza a expresarse la disidencia con todo lo que se había hecho hasta ahora. El poema dice: señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra, los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista, el poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. El poema termina diciendo: la situación es esta, mientras ellos estaban por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Este manifiesto de Nicanor Parra evidentemente está expresando algo completamente distinto a lo que habíamos visto hasta este momento. Y como lo decía en la primera parte, lo dice acá al comienzo, nuestra primera y última palabra, los poetas bajaron del Olimpo. Creo que eso resume un poco lo que Nicanor Parra estaba expresando. En fin, la propuesta, y con esto termino, de Nicanor Parra se yergue en todo el siglo XX como un despertar diferente, en donde la voz del nuevo bardo del decir estético representa la novedad revestida de magnificencia en su propia simplicidad. Quiero insistir precisamente en este hecho de que, a pesar de que la poesía es simple, directa, es un diálogo con su interlocutor ausente, diríamos, pero igual hay una magnificencia en esa manera de decir. El antipoeta trata de obtener sentido a partir de una mera yuxtaposición de frases inconexas. Un ojo blanco no me dice nada. ¿Para qué completar un pensamiento? Hay que lanzar al aire las ideas, decía Parra. El desorden también tiene su encanto. Un murciélago lucha con el sol. La poesía no molesta a nadie y la fucsia parece bailarina. Creo que en este sentido estamos definiendo el orden, la línea de trabajo de Nicanor Parra, que enseguida el maestro Juan Pablo Contreras Abad va a hablar, porque él se dedica, es un experto en Nicanor Parra, va a hablar de aspectos relacionados con este poeta chileno que en su momento cumplió un papel fundamental. Dejo la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias, doctor Luis Quintana. En efecto, actualmente soy un doctorando del doctorado en Humanidades, en el cual estoy
realizando una investigación sobre la antipoesía a la luz de la modernidad. Esto llevado seguramente por una tipología que recorre todo el siglo XX. Esa es precisamente el mayor acierto de Nicanor Parra en el tiempo, haber recorrido todo un siglo, o parece que todo un siglo después del año 2000, para poder encontrar estas diferentes facetas de la modernidad en su propia poesía. Hace un momento se mencionaba que en el manifiesto Nicanor Parra escribe que la poesía alcanza para todos. Si seguimos al pie de la letra ese verso del manifiesto, seguramente coincidirá con toda la voluntad creativa de Nicanor Parra, pero una voluntad que no surge de la nada, es una voluntad que se va formando, que se va forjando en la primera mitad del siglo XX. Es una especie de laberinto recorrido a solas por Nicanor Parra desde sus primeros textos hasta 1954. Es un año clave, 1954, porque comprueba dos cosas. Una, que su caminata por ese laberinto ha terminado y encuentra a la antipoesía de frente y la presenta en su libro Poemas y Antipoemas. Y a partir de ahí me parece que la literatura en habla hispana tomará un vuelco muy diferente. Y en segundo lugar, se comprueba una cosa más, que esa caminata estaba destinada quizá a que otras rutas también coincidieran con él, porque en ese mismo año Pablo Neruda publica Odas Elementales, y por primera vez tenemos a un Pablo Neruda, aunque también sigue siendo el oráculo de la poesía latinoamericana, por primera vez parece que desciende a tierra para poder hablar una lengua más sencilla, una lengua más dialogante a través de su poesía. Sin embargo, Nicanor Parra, también de la misma manera, lo hace sin esa etiqueta de oráculo, sino más bien como un integrante de la tribu, de aquella tribu de la que hablaba también Vicente Huidobro, también a mitad del siglo XX, en esa tribu que podía darle a la poesía una nueva lengua. Yo creo que los poetas empiezan a darse cuenta que el viraje, quizás cíclico, porque Gonzalo de Berceo lo había hecho siglos antes, al fijarse también en la lengua del pueblo, estos poetas, hablamos de Neruda, hablamos de Nicanor Parra, hallan precisamente en esa lengua sencilla, como ya lo había mencionado el doctor Luis Quintana, una nueva veta para poder explorar caminos distintos de la poesía, más allá de la caducada vanguardia del siglo XX. Asimismo, Nicanor Parra, en 1954, demuestra algo importantísimo, que el poeta se tiene que forjar a través quizá de diferentes visiones, experimentos. Así ha pasado con Nicanor Parra desde 1935 hasta 1954, en el que va preparando lo que sería este libro muy representativo que es Poemas y Antipoemas. Un libro que seguramente impactará en su lectura a todos los lectores, a las lectoras, pero que quizá podría también abrir nuevas ventanas hacia un Nicanor Parra también muy interesante, ese Nicanor Parra que desde Gato en el Camino, un cuento muy vanguardista, El Ángel, un texto de la misma manera, y un poema dividido en tres que se llama Sensaciones. A través de estos textos, Nicanor Parra es como va forjándose para presentar su libro Poemas y Antipoemas hacia 1954. Quizá es demasiado, más de 15 años en silencio, pero ese silencio es solamente el tiempo de entrenamiento del poeta, porque además de ello puede el poeta en ese tiempo
vincularse a otros poetas como Enrique Lihn y un artista como Jodorowsky para poder publicar en toda la extensión de la palabra un trabajo como Quebrantahuesos, en el que me parece van a retomar un poco del dadaísmo y del futurismo a través de estos periódicos informativos, periódicos que sugieren a través del juego, la poesía, la ilustración, una nueva manera de poder leer literatura. Sin embargo, será eso, será un ensayo más previo a la publicación en 1954 de Poemas y Antipoemas. En Poemas y Antipoemas hay una partición natural en su índice, está dividido en 3 partes. Ya muy bien René de Costa en su edición de cátedra ha sorteado ese camino para poder explicar por qué el libro está dividido en 3 partes. Y René de Costa, a través de otros críticos, menciona que esa división se debe justamente a ese periodo de experimentación de Nicanor Parra que inicia en 1935. Y si seguimos esa explicación, me parece que es justa y me parece que podría aclarar algunas cuestiones en la obra misma de Poemas y Antipoemas. Sin embargo, la obra se desteje también a sí misma. Algo que quizá la desteje es la noción de modernidad que Nicanor Parra presenta en su obra. Es, me parece, el encuentro con un poeta diferente, con un poeta nuevo, con una manera de hacer poesía completamente distinta a como se había hecho antes. Incluso podríamos compararlo con Odas Elementales y las diferencias serían abismales, sobre todo porque en Odas Elementales de Neruda encontramos siempre ese epicentro nerudiano casi sagrado, sacro, y en Nicanor Parra tenemos esa falta. Tanto así que el libro mismo va a colapsar. Empezará por un paseo en el parque con sinfonía de cuna, pero el libro va a colapsar con el último poema que se llama Soliloquio del Individuo. Es justamente una declaración del ser humano, del poeta, ante una modernidad que lo avasalla. Ya no es esa modernidad que se celebrase, no es para nada eso, es una modernidad salvaje contra el individuo. Y para poderlo dar a conocer, a diferencia quizá de Neruda, Nicanor Parra tiene que confundirse con el propio hablante, el hablante de ese parque que va precisamente a vagar hasta estar frente a un espejo, estar frente a su existencia y, como dice el título del poema, lanzar un soliloquio, el soliloquio del individuo, de esa persona, ese hombre, esa mujer que se encuentra a solas en un siglo en el que parece que la historia apunta a una tremenda decepción de lo que estaba anunciando el siglo XIX como algo potencialmente modernizante. Aquí lo modernizante me parece que es decepcionante. Solamente podríamos incluso leer algunos versos del primer poema que abre el libro y encontramos incluso algo de juego, encontramos una broma, la primera broma del libro, y eso es fortísimo, ya que en el libro anterior, del cual no hemos hablado, pero me parece que está dentro de este proceso de experimentación o de identificación o de desarrollo, de evolución de El Antipoeta, que es Cancionero sin Nombre, no hay bromas de este tipo. Hay amenazas, pero son amenazas tímidas,
como aquella en la que dice que se va a comer a un ángel y versos más adelante disminuirá esa invasión del yo poético. Sin embargo, en Sinfonía de Cuna, el primer poema de poemas y antipoemas, extiende ese sentido. Vamos a escuchar un poco. Sinfonía de Cuna. Una vez andando por un parque inglés, con un angelorum sin querer me hallé. Buenos días, yo le contesté, él en castellano pero yo en francés. Fatuo como el cisne, frío como un riel, gordo como un pavo, feo como usted. Susto me dio un poco, pero no arranqué. Le busqué las plumas, plumas no encontré, duras como el duro cascarón de un pez. Y continúa con el feísmo, más adelante. Muerto de la risa, dije goodbye, sir. Siga su camino. Que le vaya bien. Que la pise el auto, que la mate el tren. Ya se acabó el cuento. 1, 2 y 3. Aquí hay elementos suficientes como para quedarse mucho tiempo hablando de Sinfonía de Cuna. Pero me llama la atención que en los versos finales anuncie la naturaleza del libro. Ya se acabó el cuento. La manera de presentar su poesía es justamente de una manera prosaica. En cada uno de los poemas nos estará contando algo ameno, una experiencia quizá irrelevante, pero al mismo tiempo, por esa misma condición, a través de la poesía, retomará una nueva faceta muy interesante, inédita incluso, no se había visto de esa manera. Hace rato mencioné a Gonzalo de Berceo. Quizá tendríamos que revisar si Gonzalo de Berceo pudo haber sido también, quizá en alguna obra, tenido como en su momento se tuvo a Nicanor Parra en la mira, ¿no? ¿Cómo podía poetizar a través de algo tan coloquial? Algo que incluso Pablo de Roca, después de publicado este libro, da a conocer como un cesto de basura, lo llama Pablo de Roca a poemas y antipoemas. Él menciona que el libro ni siquiera es inmoral, porque un bote de basura no es inmoral. Un bote de basura no tiene moral. Y en lugar de hacerle un flaco favor a poemas y antipoemas, me parece que va multiplicando el valor de la obra a través del tiempo. Nosotros, cuando leemos estas declaraciones, son justas, son aceptables, descifran quizá de una manera que hubiera causado, no sé cómo lo tomaría Nicanor Parra. Me parece que hay una declaración de Nicanor Parra acerca de ello, pero define o trata de ocupar dos polos necesarios para la antipoesía, los polos de la recepción de la antipoesía. Uno es el que bien ejemplifica Pablo de Roca y el otro es el que Pablo Neruda ofrece. Y el de Pablo Neruda es todo lo contrario y tiene el mismo valor que ese ejercicio de su libro Odas Elementales. Me parece que intenta hacer equipo de manera literaria, o lo ve, lo olfatea, dice René de Costa, olfatea cómo se acerca algo en la poesía a través de Nicanor Parra. Ambos se conocían, ya había Pablo Neruda conocido los poemas que parece estaban anunciando la publicación de poemas y antipoemas. Y de acuerdo al libro de Gumucio, en alguno de los pasajes del libro de Gumucio, que se llama Nicanor Parra, Rey y Mendigo, de manera muy literaria nos anuncia cómo Pablo Neruda en algunos encuentros con Nicanor Parra se veía asombrado de los papeles que leía Nicanor Parra como próximas publicaciones. Ahí tenemos entonces estos dos polos, el de Pablo de Roca y el de Pablo Neruda, para poder dimensionar la importancia en la misma escena poética de poemas y antipoemas.
Bueno, tenemos esta situación con Sinfonía de Cuna y quizás saltándome demasiados poemas y solo para mirar esa caminata de la que hablaba, ya después del laberinto, de ese laberinto quizá metafísico de Nicanor Parra, si lo vemos así, se dedica a caminar una realidad en la que es testigo precisamente, y al ser testigo se convierte en parte de esa tribu para poder hablar su lengua y compartir sus pesares, compartir su existencia y esta aflicción que ataca al hombre y a la mujer de mediados del siglo XX después de una Segunda Guerra Mundial. El soliloquio del individuo, solamente algunos fragmentos, como lo haré también, como lo hice también con Sinfonía de Cuna, así de la misma manera voy a leerlo. Soliloquio del individuo. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Es un poema muy conocido. A primera vista está evolucionando. Es un poema muy poderoso porque parece que es el espejo en el que se traduce el hombre, precisamente el poeta, ese poeta afligido, ese poeta consciente de la aflicción, no está adoleciéndose de sí mismo, incluso se burla de esas penurias y nosotros nos daremos cuenta de ello con los poemas de esta obra. Más adelante, casi ya al final, dice: pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorio. Ya está en otra etapa el ser humano. Yo soy el individuo. Se construyeron también ciudades, rutas, instituciones religiosas pasaron de moda. Buscaban dicha, buscaban felicidad. Yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar, a practicar idiomas. Yo soy el individuo. Miré por una cerradura. Sí, miré por una cerradura. Miré, ¿qué digo? Miré. Para salir de la duda, miré. Detrás de unas cortinas, yo soy el individuo. Bien, mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido. Y ahí está lo que esperábamos. Quizá esperábamos un final en el que aquello lastimoso sumergiera al ser humano en un hoyo existencial, quizá a los Sartre. Pero no es así, en Nicanor Parra no sucede. Incluso el sinsentido en Nicanor Parra le da forma al rostro, a ese rostro que quiere buscar el ser humano en ese espejo de mitad del siglo XX. Eso es precisamente lo que hace muy importante a Nicanor Parra, ese dominio de lo coloquial y a través quizá de lo coloquial tocar profundidades que su poesía no había tocado, y eso es el primer valor. Y antes de comparar quizás si esas mismas profundidades ya habían sido expuestas en otros poetas, en otros trabajos, tendríamos que verificarlo en Nicanor Parra, y sobre todo porque es un disparo de salida a algo que se irá modificando a través de las décadas en la poesía de Nicanor Parra, pero que tendrá esa misma constante, y me parece importante y una clave para no dejar quizá de entender o parecer disparates algunas cuestiones que hará justamente décadas después. No disparates y no serán disparates si pensamos justamente en este soliloquio en el que el sinsentido tiene un valor muy específico, un valor que descifra al ser humano.
Desde luego ya estoy pensando en las obras públicas, en las que la plástica hacia el año 2006 alcanzará ese sinsentido, pero es un sinsentido que nos permite ver precisamente nuestro rostro, el rostro del ser humano en el siglo XX, y a Nicanor Parra le alcanza para más, porque como dice muy bien ese verso de su manifiesto, la poesía es para todos. La poesía puede justamente mostrarnos, demostrarnos, hacer de nosotros nuestra propia caricatura en ese sinsentido. Bueno, eso es a grandes rasgos unas palabras introductorias para poemas y antipoemas de Nicanor Parra. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Juan Pablo. Me parece que no es solamente una introducción, sino que es un planteamiento excelente. Una sola pregunta. Cuando hablamos hoy del tema del canon latinoamericano, es decir, cuáles son las obras que de alguna manera pasarán a la posteridad y cuáles no. Yo mencionaba en especial a Pablo de Roca, alguien olvidado y que no sé si será recordado posteriormente por las generaciones venideras. Y en el caso de Parra, que tú lo has confrontado de alguna forma con Pablo Neruda, con cosas parecidas, cosas no tan parecidas, pero Neruda parece ser más canónico que Parra. Mi pregunta ¿es acertada mi afirmación o no estarías de acuerdo, y cuál sería tu opinión? Es mi pregunta concretamente. Acerca del papel que tiene. Sí, acerca de si Parra podrá llegar a integrar en el futuro, estamos hablando de un siglo más adelante, cuando nosotros ya no estemos, si Parra será recordado por las generaciones venideras, será trabajado o no. Esa es mi pregunta. Es decir, ¿será integrado al canon de la literatura latinoamericana o será olvidado, como veo que está siendo olvidado Pablo de Roca, por ejemplo? Hay una situación muy adversa actualmente para la poesía, y es el universo digital, el mundo digital, las tecnologías de la información y la comunicación, que parece por momentos erradicar los libros como primer vehículo para poder conocer la poesía. Sin embargo, la poesía ha tenido la posibilidad de adaptarse justamente a esos medios. Y cuando pienso en esa adaptación de la poesía, creo que podríamos decir que ni una ni otra obra podría quedar descartada en el tiempo. Una de las noblezas quizá de estas tecnologías es poder tener a la mano justamente la poesía, ya sea de Pablo de Roca, de Pablo Neruda, de Nicanor Parra, y poder evaluarla, poder leerla, poder disfrutarla a través del tiempo. Estaba yo teniendo una plática quizá un poco fuera del contexto académico, con otros lectores de Parra hace algunos días, y coincidíamos justamente ahí que Nicanor Parra, a través de su poesía, de los artefactos, de su obra pública, se postula como el origen de una nueva manera en cómo el público hoy hace poesía. ¿Cómo hace el público poesía hoy? Solo hace falta ver las redes sociales, algunos blogs. Ciertamente esa desfachatez, ese desinterés por una poesía quizá de lo sagrado, por una poesía más compleja, y en lugar de ello mirar un tipo de poesía ultra sencilla. Y aquí voy a decir ultra sencilla porque alguien puede escribir un verso o garabatear algo actualmente a través de algún dispositivo tecnológico, publicarlo, darlo a conocer,
Pero ese solo hecho que hoy sucede nos vincula inmediatamente a la obra de Nicanor Parra en alguna de sus formas. E incluso recuerdo que yo les comentaba a mis compañeros, también lectores de Parra, que Parra es el padre del meme actualmente. Un fenómeno importantísimo que tendríamos que preguntarnos por qué es tan importante para todas las personas esta divulgación, intercambio, creación del meme. Y el meme es un artefacto como tal, que no tiene como primer objetivo causar risa, sino impactar la sensibilidad de quien lo lee, de quien lo ve. Y creo que si nosotros miramos la carrera de Nicanor Parra, ahí está precisamente esa voluntad, esa intención, y por eso me atreví a llamarlo el padre, uno de los padres seguramente del meme o de las formas en que hoy se hace literatura, que los jóvenes hacen literatura a través de las tecnologías de la información y de la comunicación en Internet. Así que desde luego que no será olvidado tan fácilmente Nicanor Parra. Creo que eso es lo que pienso. Sí, gracias Juan Pablo. Sin duda alguna, la obra de Parra, creo yo, va a pasar a la posteridad por lo que significa, y por esta razón nos hemos reunido hoy a plantear en este video la visión que tenemos del poeta chileno. Muchas gracias.